Gracias. Pues, muy bien. Siguiente punto de la orden del día en esta sesión extraordinaria, ya maratónica de la Comisión de Constitución, pero vamos a finalizar con todos estos temas, con los debates Presidente, he correspondientes. pedido la palabra por el chat. Correcto, recién lo ha pedido, recién lo veo. No se preocupe, adelante con esta Chávez, adelante, con toda presión. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que he escuchado y también en los expositores y en alguna respuesta la posibilidad de que se esté confundiendo y se habla de que cuando el congresista sea acusado de delito de función, entonces la inmunidad parlamentaria sirva para tramitar esto. Yo quiero recordar, señor presidente, que de acuerdo al artículo 99 de la Constitución y al artículo 100 de la Constitución, hay otras dos instituciones que son el antejuicio y el juicio político. El antejuicio, que tiene una vertiente de delito, y por eso se llama antejuicio, porque luego puede dar lugar a la intervención del Poder Judicial, existe, y el juicio político, que no tiene un componente de carácter jurisdiccional y queda en el Congreso de la República y que se refiere a infracción a la Constitución. Esto no se debe confundir con el tema de la inmunidad parlamentaria, señor presidente. De otro lado, a mí me llama la atención que haya quienes insisten en el tema del desprestigio, del privilegio, de la impunidad y qué sé yo. Y yo digo, son personas que han llegado al Congreso. Yo también miro, soy muy activa en las redes sociales, presidente, y hay quienes creen que los congresistas que vienen cuando tienen incluso juicio oral encima por crímenes tan graves, lo hacen para eludir, porque con su verbo, con su presencia en el Congreso, inhiben al Poder Judicial para que sigan sus procesos. Y termino de preguntarme, ¿cómo es que así hay presos, personas que tienen una deuda de 400 soles por tema de deuda alimenticia, y sin embargo aquí en el Congreso pugnan por llegar al Congreso y llegan, no son los únicos que han pugnado, pero algunos sí llegan, teniendo acusaciones gravísimas de crímenes gravísimos, señor presidente? Eso es lo que no puedo entender, pero vaya, pues lo curioso es que quienes hablan y desprestigian la inmunidad parlamentaria y hablan de desprestigio y de impunidad, no se enteran que lo que ha explicado el doctor Gutiérrez Tixe, que la inmunidad solamente sirve para suspender el proceso, pero no prescribe ni tampoco define la inocencia de nadie. Por lo tanto, esa impunidad tampoco es cierta. Lamentablemente, pues la población muchas veces se deja enredar por el verbo de algunas personas, ¿no?, que en su vida personal pues no son ningún ejemplo de lo que se quiere aparentar, ¿no, señor presidente? Porque yo he recibido muchos comentarios de personas, ¿y cómo así llegan al Congreso y para qué? ¿No? Personas que tienen procesos y todavía se atreven a hablar de otras personas que han llegado también al Congreso y cuyos procesos no se detuvieron, ¿no? Y que, como dice el doctor Gutiérrez Tixe, significan que el Estado tampoco está cumpliendo oportunamente con su función de perseguir y castigar el delito. No es posible tampoco en un mundo civilizado, señor presidente, que haya personas que tengan procesos abiertos por 10 o 15 años, ¿no? Y el mejor modo, claro, de inhibir a las personas que pueden ser útiles es abrirles procesos, y ya sabemos que se pueden abrir por todo. Y como repito, pueden haber personas detenidas sin que tenga siquiera acusación fiscal, como sucede, por ejemplo, con el excongresista Víctor Albrecht. No tiene siquiera acusación fiscal, está preso, pero acá en el Congreso hay gente que tiene acusación por el asesinato presunto de alguien y es congresista. Esas son las cosas que no podemos entender, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Para finalizar, el congresista Jorge Vázquez, por favor, para pasar al siguiente tema. Congresista Vázquez, con toda presión, adelante, por favor. Sí, solamente antes quería hacer una precisión y no me quiero quedar con las ganas de dejarlo ahí. No, porque precisamente el tema es de que está quedando un poco en el aire la precisión.
Fíjese, el doctor Gutiérrez y precisamente la doctora Chávez están haciendo referencia a un tema de desprestigio y no podemos comparar, por ejemplo, tomando el caso así concreto y con nombre de Benicio Ríos, puede haber tenido su proceso 10 años, incluso 15 años. El desprestigio es habiendo tenido todo ese tiempo para defenderse, hacer todo lo que podía hacer como dentro de su proceso judicial, porque él ha sido alcalde distrital, alcalde provincial, ha tenido todos los cargos y ha tenido para poder hacer su defensa, pero el Parlamento, el Congreso, se demora un año, como dicen, no, para ver si tenía razón o no tenía razón, porque en el proceso judicial estaba obviamente claro eso, sino para levantarle. Entonces, el proceso de levantamiento es el que está en crítica y cuando se habla de desprestigio es precisamente a ese proceso que ya se convierte en una impunidad y eso es lo que nos ha perjudicado. Por esa razón, sería criticable que el Poder Judicial haga un proceso en 6 meses y nosotros tengamos que inmediatamente levantar. Ahí sí sería criticable, porque obviamente sería todo lo contrario. Entonces el ejemplo grafica con mucha claridad ese desprestigio que yo también me auno y por esa razón se apoya en los proyectos de usted, el proyecto del congresista Arapa, que van en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bajes. Ahora sí, terminado el debate, tenemos que continuar, ha sido muy enriquecedor y agradecemos a todos los ponentes y congresistas por haber enriquecido el debate, la discrepancia, la concordancia, en fin, así que muchísimas gracias. Siguiente punto de la agenda. Para mí es un grato honor y placer presentar al congresista Franco Salinas López, colega de Acción Popular, para que sustente el debate el proyecto de ley 5367-2020, Congreso de la República, que propone incorporar la primera disposición complementaria de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, repito, presentado por el señor parlamentario Franco Salinas López. Digo que es un placer porque debo reconocer que la semana pasada nos quedamos hasta altas horas de la noche en el pleno del Congreso, hasta las 11:30, y se exoneró el trámite de comisiones por parte del Consejo Directivo, y de verdad que a la presidencia de la Comisión de Constitución no le pareció pertinente que se esté exonerando, digamos, el trámite de las comisiones dictaminadoras ordinarias, los proyectos de ley en general, salvo que sea pues de extrema gravedad, urgencia, entre otras cosas, que no es el caso. Y haciendo respetar los fueros, en el Congreso de la República, en el momento de intervenir, pedimos una cuestión previa en respeto a la Comisión de Constitución, a los miembros de la Comisión de Constitución, y en respeto al Congreso de la República, ¿no? Porque además violentaba sentencias del Tribunal Constitucional en la que se decía que simplemente se debía exonerar el trámite de comisión, los proyectos de ley, como excepción y no como regla, y lamentablemente se estaba convirtiendo esto en una regla general, cuando no correspondía. Dicho esto, lo digo porque al presidente del Congreso, al pasarle el uso de la palabra al congresista Franco Salinas, tuvo, digamos, la hidalguía de alguna manera de reconocer esto y se allanó, como pocas veces se hace, se allanó al pedido del presidente de la Comisión de Constitución, se allanó al pedido de la cuestión previa, lo que originó que la cuestión previa fuera votada a favor por unanimidad, 126 votos a favor y 0 en contra, incluyendo el ponente del documento, el ponente del proyecto, que es el congresista Franco Salinas. Y esto es inusual y esto lo pinta y grafica de cuerpo entero al congresista de la República, Franco Salinas, en su honorabilidad, su buen talante, su decencia, en allanarse a este pedido de cuestión previa. Así que yo le agradezco mucho al congresista Salinas, le estoy muy agradecido, no se lo comenté por interno, lo pude hacer, lo quiero hacer de manera pública el día de hoy en la sesión de la Comisión de Constitución, porque estos gestos importantes, estos gestos, digamos, dignos, son, digamos, dignos, valga la redundancia, de imitarse, ¿no? Así que le agradezco, congresista Salinas, su hidalguía, su gesto generoso, en cumplimiento de la ley, es verdad, pero que es a veces inusual en muchas personas. Así que
Para mí es un alto honor presentar para que él pueda hacer uso de la palabra, presentar su proyecto y que también ha sido una petición de priorizarlo por el presidente del Congreso de la República, el doctor Manuel Merino de Lama. Así que el doctor Franco Salinas el día de hoy va a exponer este proyecto de ley para incorporar esta primera disposición complementaria 28094, repito, ley de organizaciones políticas y, en fin, digamos el uso de la palabra sin mayor trámite para que pueda exponer este documento, este proyecto de ley y pueda, digamos, realizarse el debate respectivo. Así que, con todo aprecio y afecto, congresista Salinas, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por la oportunidad. Efectivamente, yo, bueno, la semana pasada hemos estado en una larga jornada el día jueves. Quiero agradecer las palabras del presidente de la comisión y mi amigo Omar Chejade, innecesarias, por cierto, ante mi persona, pero valga la aclaración. Yo quiero agradecer también una vez más, como lo hice ese día, a los congresistas, colegas, en la Junta de Portavoces que decidieron exonerar también de pasar por esta comisión. Sin embargo, dada la coyuntura, dados los argumentos del momento y además para que esta ley no nazca con vicios de que alguien vaya a decir se saltó la comisión una vez más, no pasó por el análisis o el debate de las organizaciones políticas, pues en el transcurso de la tarde del jueves pasado, saludando y agradeciendo también algunos aportes de algunos congresistas colegas de las distintas bancadas, pues decidimos allanarnos a la cuestión previa efectivamente, y agradezco una vez más las palabras del congresista Chejade Moya, a quien saludo además, y que reitero mi respaldo en cuanto a que el Consejo Directivo efectivamente debió remitir a la Comisión de Constitución los decretos de urgencia, porque eso es lo que manda la forma, ¿no? Dicho esto, presidente, el mismo día jueves, durante la preparación de la sustentación del proyecto de ley que el día de hoy vengo a fundamentar, el proyecto de ley 5367-2020, recibimos durante el transcurso de la tarde, algunos aportes de algunos amigos, congresistas colegas de organizaciones políticas que representan en las bancadas, pero dado que ha regresado a la comisión, lo que me corresponde es sustentar el proyecto de ley original, correcto, sobre la base de lo cual, pues, efectivamente el proyecto no es muy largo, es muy sucinto, ¿no? Y voy a proceder a dar lectura. Ley que incorpora la primera disposición complementaria, señor presidente, a la ley 28094, ley de organizaciones políticas. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos para el fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones políticas durante circunstancias especiales que impidan su normal funcionamiento y toma de decisiones. Artículo 2. Incorpórase la primera disposición complementaria final de la ley 28094, ley de organizaciones políticas. Que dice lo siguiente: disposiciones complementarias y finales. Primera, los órganos dirigenciales y demás estamentos o instancias de las organizaciones políticas se reúnen de manera virtual, cuanto por motivos de fuerza mayor el Poder Ejecutivo hubiera dictado medidas extraordinarias de aislamiento social u otras que restrinjan las libertades constitucionales de reunión y tránsito de la ciudadanía. Sus acuerdos son válidos también. Asimismo, son válidos los ejercicios de democracia interna que las organizaciones políticas practiquen mediante la utilización de herramientas tecnológicas y o plataformas virtuales que permitan la elección de sus dirigentes. También es válida la designación de sus representantes legales, apoderados y personeros. Asimismo, los acuerdos y reuniones adoptados por sus órganos partidarios cuando se realice por los mismos medios. Lo establecido en el párrafo que precede se realiza con la participación y asistencia de los organismos del sistema electoral,
quienes dentro del plazo de 15 días calendario de publicada la presente ley emitirán las directivas respectivas para que determinen el uso de las herramientas tecnológicas y o plataformas virtuales a utilizar, que aseguren la legitimidad y la legalidad de las elecciones virtuales, designaciones, acuerdos y reuniones según sea la competencia. Artículo 3 de la adecuación de los estatutos. Las organizaciones políticas adecuarán sus estatutos a las disposiciones establecidas en la presente ley en un plazo no mayor de 30 días calendarios posteriores a su publicación en el diario oficial El Peruano. Presidente, esa es la fórmula del proyecto de ley 5367, pero si usted me permite, entiendo que estamos largas horas, el sustento real de este proyecto de ley es que, como usted bien lo dijo, esta es una etapa previa. Es una etapa previa a la que tienen que llevar los partidos en cuanto a la elección de sus candidatos, tanto para la plancha presidencial y al Congreso de la República. Y si bien es cierto, no es un requisito sine qua non, no es posible que una organización política inicie una campaña presidencial o fuera de ello esté sin cabeza, sin conducción, o lo peor que ello, esté con dirigencias de facto, señor presidente. Entonces, sobre la base de esa necesidad nacional, porque las organizaciones políticas, la mayoría tienen alcance nacional, vimos por conveniente presentar esta facultad que se le tendría que dar, si se aprueba la norma, a los partidos políticos para que lleven a cabo sus reuniones, sus asambleas, sus congresos, sus plenarios, ¿no? Y además los ejercicios de democracia interna de manera virtual, porque lo que quede del año, presidente, ya lo ha dicho el Poder Ejecutivo, no necesitamos ser epidemiólogos para saber esto, no va a haber reuniones. Los locales del partido, de los partidos, de las organizaciones políticas, no van a poder recibir gente, no van a poder llevar a cabo elecciones de manera presencial. Entonces, una parte importante y fundamental que sustenta un proyecto de ley en este sentido es que las organizaciones políticas, los partidos, tanto de alcance nacional como de alcance regional, la mayoría no ha podido durante lo que ha durado la emergencia desde marzo y principios del año, porque bueno, cuando empieza enero recién nos estamos ordenando, renovar sus dirigencias, señor presidente. Entonces las organizaciones políticas sin dirigentes es como llevar a cabo un barco a la deriva, sin un capitán. Sobre la base de eso, creo que es fundamental establecer de manera preclusiva que los partidos políticos, las organizaciones políticas, para el fortalecimiento de su institucionalidad, que es lo que se busca también en la Comisión de Constitución con las reformas, tengan sus dirigentes vigentes, y aquellos partidos que no han podido llevar a cabo la elección de sus dirigentes lo hagan de manera virtual, con la legitimidad que eso implica, con la intervención de los organismos del sistema electoral hasta donde les corresponda y hasta donde les competa, para que estos acuerdos, estas reuniones y las elecciones y los ejercicios de democracia interna sean válidos. Sobre la base de eso, señor presidente, es que nosotros hemos presentado esta iniciativa legislativa para que de manera, no digo rápida, pero con la celeridad que esto implica, ¿no? Y creo que así ha sido entendido por la presidencia de esta comisión y de algunos otros colegas, se vea de manera previa a todo lo que se está viendo, porque hay algunas decisiones, señor presidente, y esto es lo más importante del proyecto de ley, hay algunas decisiones partidarias que se tienen que tomar internamente con los dirigentes vigentes, incluso para la elección de los cargos de elección popular, cuando, por ejemplo, en alguna circunscripción, por más pequeña que sea, no existen la cantidad de militantes suficientes o se entrampó la elección de una mesa de sufragio, tiene que llevarse a cabo reuniones con los dirigentes, con los representantes de los partidos, para que por favor se completen
algunas decisiones partidarias, pero si no tenemos dirigentes, no tenemos cabezas, no tenemos representantes en los partidos, ¿cómo vamos a tomar esas decisiones? No puede haber una campaña electoral o un ejercicio de democracia para elegir candidatos de elección popular si no hay dirigentes en las organizaciones políticas, señor presidente. Y lo que busca este proyecto de ley es que de manera virtual se le faculte, primero, a reunirse y que esas reuniones sean válidas, correcto, debidamente reconocidas, y que además estas reuniones luego practiquen ejercicios de democracia interna, sea la modalidad que sea. Ya los estatutos dirán, con los requisitos que los estatutos establezcan, pero que se le faculte a las organizaciones políticas, a los partidos, que lleven a cabo sus reuniones de manera válida y legítima, y además los ejercicios de democracia interna para elegir a los dirigentes de todos los niveles, nacional, regional y provincial. No estamos tocando para nada acá cargos de elección popular o nada que tenga que ver con la reforma política directamente. Esta es una etapa previa, señor presidente. Por eso la necesidad de que la ciudadanía además tenga conocimiento quiénes son los dirigentes de las organizaciones políticas, de todos los partidos políticos, de las decenas de partidos políticos que hay, y de manera fundamental, quiénes son los dirigentes que conducen los partidos políticos, las organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria también, porque ellos también forman parte de la política nacional, señor presidente. Eso es el sustento, ese es el sustento, señor presidente, que yo quería dar esta noche. Yo le agradezco la oportunidad. Yo hago un llamado a los colegas congresistas de esta comisión, no solo de mi bancada, sino de todas las 9 organizaciones políticas que formamos parte del Congreso de la República, para que nos pongamos a disposición. El proyecto es completamente perfectible. Han habido aportes de algunos partidos, de algunos colegas congresistas, por lo que estamos nosotros, una vez más, señor presidente, a disposición para que el proyecto avance con la celeridad que esto implica. Muchas gracias, señor presidente. No, las gracias a usted, congresista Franco Salinas, por su disposición, repito, por la hidalguía, que lo pinta muy bien de cuerpo entero, y por su ponencia, ¿no? Estamos de acuerdo en priorizar este debate. Hay incluso un pedido de la misma mesa directiva. Estamos cumpliendo con este inicio de este debate sobre su proyecto de ley, que entiendo que también es el proyecto de ley fundamentalmente de su agrupación política, de Acción Popular. Así que le agradezco por sus palabras. ¿Hay algún congresista de la República que quiera hacer algún comentario, algún aporte, observación o pregunta con relación al proyecto de ley presentado por Acción Popular y con la ponencia del congresista Salinas? Sí, cómo no. Tiene uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso. Por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Le agradezco que usted haya mantenido una posición firme en el Pleno del Congreso la semana pasada, planteando la cuestión previa para que este proyecto de ley se vea en esta comisión, tal como está sucediendo con todas las iniciativas legislativas relacionadas con la reforma política. La ciudadanía lo menos que espera es un debate alturado e informado, señor presidente. La propuesta contenida en el proyecto de ley 5367 es cuanto menos algo confusa. La redacción nos induce a pensar que se estaría tratando de facilitar la adopción de determinados acuerdos de manera virtual en organizaciones políticas sin que existan garantías sobre la legitimidad de esas decisiones. Me explico. Todas las organizaciones políticas, sin excepción, pasan por procesos internos para elegir a sus dirigentes, pero estos procesos son, como es natural, polémicos, competitivos, y a veces el ganador es acusado de vencer utilizando artimañas. Por eso, un elemento fundamental en estos procesos es la transparencia. En ocasiones, incluso las dirigencias ganadoras no han podido inscribirse ante el registro de organizaciones políticas por cuestionamientos diversos de sus mismos integrantes de su organización política, de los que competían con ellos. ¿A qué apunto?
a hacerles ver a los miembros de esta comisión que el segundo párrafo de la fórmula apunta a que las elecciones internas se realicen de manera virtual. Y si bien se menciona la participación de los organismos electorales, no sé cómo se podría garantizar la transparencia y legalidad de dichas elecciones en esas circunstancias. No sé si existan las garantías en una elección virtual y sería bueno sobre este punto escuchar a los propios organismos electorales y, ¿por qué no?, a los mismos partidos políticos y a sus dirigencias actuales. Otro punto importante es aclarar quiénes pueden ser elegidos por estas elecciones virtuales no presenciales. El texto propuesto en el segundo párrafo menciona a los representantes. Entonces, me pregunto, dicho podrían ser luego eligen a los candidatos, ahora que no contamos con un marco legal que diga lo contrario. En fin, en esta primera intervención me parece que hay algunas dudas sobre la redacción de la fórmula normativa y particularmente me parece algo impreciso el segundo párrafo, porque recuerden que estamos en un momento donde no tenemos marco legal para las elecciones internas. Esa es parte de mi opinión, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Retamoso. Tiene uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Un poco que me llama la atención que el día de ayer varias agrupaciones políticas han votado porque no se consulte a sus partidos en temas tan importantes como la aplicación de la paridad y la alternancia, como el tema de mantener o no el voto preferencial, pero ahora para este tema de la autorización para que haya la posibilidad de manejarse virtualmente, se ponen algunos obstáculos, señor presidente. Hay partidos que no tienen ningún problema de realizar sesiones virtuales porque sus estatutos no lo prohíben o lo permiten expresamente. Hay otros partidos, otras organizaciones políticas que sí tienen problemas porque sus estatutos exigen funcionamiento de carácter presencial. Y entonces, así como nosotros en los primeros días de funcionamiento del Congreso, cuando nos instalamos el 16 de marzo, señor presidente, lo primero que hicimos es modificar nuestro reglamento interno para habilitar a que el Congreso, y por eso estamos funcionando así, por eso podemos votar y podemos hacer informes, podemos emitir leyes, aprobar leyes de manera virtual, señor presidente. Igual las organizaciones políticas requieren que se les autorice a realizar esos actos virtuales. Si hasta votamos virtualmente, señor presidente, para generar leyes, ¿por qué vamos a creer y a dudar de la legitimidad o la razonabilidad de la participación y la toma de decisiones a nivel de un partido político, señor? Yo no creo que sea esa diríamos, el talante que debiera tener nuestra comisión. Hay un tema que hay que enfrentar y muy prontamente, ¿no? Porque hay partidos que pueden ver vencer la ley de partidos políticos habla de 4 años como plazo máximo para el funcionamiento de sus dirigencias, que tienen que ser renovadas, ¿no? Entonces, hay una urgencia respecto de este tema, señor presidente, y yo creo que debemos mirar el funcionamiento de los partidos del mismo modo, cambiando lo que haya que cambiar, respecto de la flexibilidad y la innovación que le damos a una institución casi bicentenaria como la del Congreso de la República. Entonces, con mayor razón, señor presidente, gracias. Muchísimas gracias, congresista Chávez, por su ponencia y por su intervención y sus palabras. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a cerrar el debate. Entiendo que bueno, la congresista Rosario Paredes nos escribe para hacer uso de la palabra con todo aprecio y afecto, por favor. Claro que sí, entiendo que usted también es del partido de Fernando Belaunde, Acción Popular, así que encantadísimo, por favor, adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Precisamente porque Acción Popular
ha tenido problemas porque ha sido sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones el 2011, el 2013 y el 2015, porque se habría cambiado uno de los miembros del comité electoral, y es por eso que desde el 2015 no tenemos dirigentes. Entonces, yo creo que es pertinente y conveniente que se invite a los organismos competentes, que tendría que ser el Jurado Nacional de Elecciones, asimismo, los organismos competentes de acuerdo a quienes habrían sancionado en esta oportunidad, para no hacer esfuerzos en vano, porque si antes se sancionaron porque quedaban las cosas no muy claras, no muy establecidas, entonces, ¿para qué hacemos algo que más adelante pueda significar una anulación u otra sanción? Por otro lado, en el momento en que nos encontramos, ¿no? Estamos en un momento donde la comunicación es muy difícil. Existen provincias donde no existen pues todos los adelantos, ¿no? Y esto conllevaría a que algunos se sientan aislados, discriminados, y entonces no se estaría cumpliendo con el objetivo fundamental de esta renovación. Creo que sería muy saludable y muy conveniente, tal como lo ha venido haciendo usted, y lo felicito, la ley de inmunidad parlamentaria. Usted ha convocado a especialistas y a los organismos, ¿no? Creo que eso sería lo más conveniente para evitar que esto no signifique, ¿no? Yo felicito la claridad con que lo ha manifestado la congresista Retamoso, ¿no? Habría confusión, se tendría que especificar más la metodología, cómo tendría que llevarse a cabo, cómo se aseguraría la absoluta transparencia, ¿no? Y creo que eso sería conveniente, señor presidente, y fundamentalmente porque esta Constitución, esta Comisión de Constitución, tiene una gran responsabilidad, y mucho más en los partidos políticos, que si bien es cierto la pandemia ha afectado terriblemente todo el desarrollo que tenía que venir, porque también una ley de partidos políticos que se empezó y se inició ha quedado trunca. Hay que darle mucha capacitación, mucha formación, incluso el desarrollo de organizaciones en todos los distritos. Se tendría que cumplir con esto para asegurar pues que más adelante no exista la destrucción de lo poco que se pudo haber avanzado. Muchas gracias, señor presidente. No, a usted las gracias, congresista Rosario Pérez Izaguirre, por su importante y valiosa intervención. Le agradezco sus palabras también. Muy bien, vamos a cerrar este debate, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, que es el siguiente. Proyecto de ley 4853/2020, Congreso de la República, de reforma constitucional para impedir que las personas sentenciadas postulen a cargos públicos, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, a cargo del congresista Renán Espinosa Rosales. En atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso, se invita al congresista Renán Espinosa Rosales, a efecto de que pueda sustentar su propuesta legislativa por el tiempo que él considere menester. Así que sin mayor introducción, por favor, congresista Renán Espinosa, tiene el uso de la palabra. Gracias. Congresista Renán Espinosa, con todo aprecio, por favor, adelante. Congresista Renán Espinosa,
Doctora Durán, confírmenos si el congresista Renan Espinosa se encuentra enganchado en la plataforma virtual para poder esperarlo un minuto, sino para pasar al siguiente expositor y de luego regresar con él si es que se engancha nuevamente. Doctora Durán, por favor, explíquenos. Sí, justo acabo de conversar también con el asesor del congresista y entiendo que están presentes, pero voy a consultar a ver qué está, o sea, yo lo veo presente. Sí, 30 segundos, si no, continuamos con la siguiente expositora, que es la doctora Lizárraga, y luego regresaríamos donde el doctor Espinosa. No sé, a ver, 30 segundos, por favor, a los amigos congresistas. Ya, vamos a continuar, señores congresistas, con la agenda. Regresamos después con el congresista Renan Espinosa. Por favor, a su asesor que le avise. Seguramente tiene otras diligencias parlamentarias. Él está cruzando, el además vocero, miembro del Consejo Directivo, así que seguramente está ocupado en eso. Que le avisen para que después de la siguiente exposición él pueda retornar y poder exponer y absolver su propio proyecto y de su agrupación política parlamentaria Somos Perú. Continuamos entonces. En el mismo término, es un placer invitar a la congresista de la República, Carolina Lizárraga Houghton, para que pueda exponernos su proyecto de ley 5011/2020, Congreso de la República, también de reforma constitucional, para establecer impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública, repito, presentado por el Partido Morado, a cargo de la congresista Carolina Lizárraga Houghton. Así que con todo el placer del mundo, Carolina, le damos paso a su intervención por el tiempo que usted considere menester o necesario. Adelante, por favor. Buenas noches, señor presidente. Muchísimas gracias. Buenas noches con todas y todos los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. En esta oportunidad venimos a presentar el proyecto de ley número 5011/2020-CR, el cual fue presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Morado con la finalidad de poder coadyuvar con la culminación o por lo menos el avance del proceso de reforma política. Un elemento que quedó pendiente como consecuencia de la disolución constitucional del Congreso de la República fue la segunda votación del dictamen mediante el cual se pretendía establecer a nivel constitucional los impedimentos para el acceso a la función pública, ya sea esta por elección popular o por designación en cargos de confianza. Por tanto, lo que corresponde ahora es que este nuevo Congreso impulse nuevas iniciativas de reforma constitucional con la finalidad de retomar el debate en torno a la constitucionalización de impedimentos para acceder a la función pública. Y eso es lo que distintos grupos parlamentarios hemos hecho. Así las cosas, proponemos que las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión de algún delito contra la administración pública o por la comisión de delito doloso que sea sancionado por ley como mínimo, con pena privativa de la libertad de 4 años, no puedan ser ni candidatas a cargos de elección popular, ni acceder ni ejercer la función pública en general. En ese sentido, ¿en qué se distingue nuestra propuesta con la aprobada por el Pleno del Congreso en julio de 2019? En que prevé directamente en la Constitución tanto un tipo de delitos, estos son los que se cometen contra la administración pública, como la pena mínima que se erige como parámetro para que surja el impedimento cuando se trata de otro tipo de delitos. Recordemos que lo que votó el Pleno fue derivar dicha tarea al legislador ordinario, es decir, que sea una ley ordinaria la que defina por qué delito surgía el impedimento. Nuestra propuesta también difiere de la que planteó el Poder Ejecutivo en su momento y que motivó la emisión del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento,
porque mientras el Poder Ejecutivo no precisaba el tipo de pena que exigía para que surja el impedimento, es decir, si es que era la prevista en la ley o la que se imponía en cada caso concreto por el juez penal, nuestra propuesta plantea que sea aquella pena prevista en la ley, es decir, la pena abstracta. Es preciso resaltar que nos encontramos ante una sentencia. No se trata de una medida cautelar o provisional como sería una detención preventiva. Se trata de una sentencia y no es una mera investigación preliminar o preparatoria. No hay dudas o indicios, sino la certeza respecto de que el delito se habría cometido por parte de un órgano competente, un juez penal. Es preciso señalar también que nos encontramos ante un impedimento de naturaleza temporal, no definitiva o permanente. Si la sentencia es revocada, el impedimento será levantado. Si la sentencia adquiere firmeza, el impedimento se mantendrá y dependiendo del tipo de delito por el cual sea condenada la persona, podría convertirse en permanente. Esta iniciativa persigue lo mismo que inspiró la dación de la Ley 3717, que es optimizar la idoneidad ética y moral de los funcionarios públicos, sea que estos accedan a la función pública por voto popular, por designación en cargos de confianza o por concurso público. Porque no solo se trata de ser, sino también de parecer. Si es que los funcionarios públicos vamos a ser, con nuestros actos y en el ejercicio de la función, garantes del principio de legalidad, lo mínimo que corresponde exigir es que los funcionarios públicos no tengamos cuestionamientos en torno a nuestro compromiso con la democracia y los bienes jurídicos constitucionalmente relevantes. ¿Y qué muestra más clara del desprecio al orden de principios y valores constitucionales que la comisión de un delito contra la administración pública, a la que se pretende y aspira a representar? ¿Qué muestra más palpable de ello que una sentencia en primera instancia por la comisión de un delito doloso sancionado con una pena no menor de 4 años? ¿Se afecta con esto de manera desproporcionada el derecho a la presunción de inocencia? A nuestro juicio no, porque no se trata en estricto de una sanción y porque no se está reemplazando o sustituyendo la labor del juez penal. Además, porque el nivel de optimización de la ética en la función pública y la legitimidad social de la administración pública integrada por personas sin sentencia vigentes es mayor, siendo que, vale la pena recordarlo, el parámetro lo constituye una sentencia en primera instancia, no una medida que se sustente únicamente en indicios. Trabajar en valores, optimizar la ética en la función pública, comprender que la meritocracia también implica elegir a personas comprometidas con la democracia, el principio de legalidad y la administración pública, no es tarea fácil. Pero hay que hacer la lucha y si es desde la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, mejor. Trabajar en la construcción de consensos, sobre todo en un Congreso fragmentado como el actual, con partidos aún en vías de institucionalización y con agendas personalistas, no es fácil. Por ello, saludo el trabajo que viene realizando su presidencia, su equipo técnico y todas y todos los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. Y pongo a consideración esta iniciativa de reforma constitucional para que conjuntamente con otras pueda conseguirse el consenso suficiente en pos de una mejor administración pública, en pos de mejores representantes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Muchísimas gracias, congresista Lizárraga. Con usted estamos abriendo una etapa importante del debate sobre los impedimentos para poder postular y reforma constitucional respecto a mejorar la imagen del Congreso de la República en cuanto a la elección de candidatos. Así que yo le agradezco mucho su intervención, está grabada, he tomado nota, mis asesores que están a mi lado y la doctora Durán, secretaria técnica, ha tomado nota. El debate que ha comenzado se va a enriquecer seguramente con los próximos proyectos de ley como el del congresista Renán Espinosa, que también a continuación va a exponerlo. Así que muchas gracias, congresista. Le invitamos a quedarse si usted desea, o si no de poder retirarse. Sé que tiene, me han comentado por interno, varias diligencias y sesiones ordinarias y temas que hacer. Así que encantado, lo entendemos perfectamente. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a usted, gracias. Muy bien. Entonces, entiendo que el congresista Renán Espinosa ya se ha enganchado a la plataforma virtual de la Comisión de Constitución. Nos han dicho por interno que solucionó sus problemas técnicos y en todo caso damos pase a la sustentación del proyecto de ley 4853/2020, Congreso de la República,
ley o proyecto de reforma constitucional para impedir a que las personas sentenciadas postulen a cargos públicos, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, repito, a cargo del congresista Renan Espinosa Rosales. Así que, sin más preámbulos, damos el pase y la bienvenida al congresista Renan Espinosa. Por favor, Renan, adelante. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los colegas. Adelante. En efecto, voy a sustentar bastante rápido el proyecto de ley 4853 de la bancada de Somos Perú, presentada y auspiciada por mi persona, que es el proyecto de reforma constitucional que propone modificar los artículos 34 y 39 de la Constitución. Esta propuesta tiene como objetivo impedir que las personas con sentencia condenatoria por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular. Asimismo, proponemos que ninguna persona sentenciada por delito doloso pueda ejercer cargo público en la administración pública, que ingresen por concurso público o cargo de confianza. En resumen, suscribo todo lo que ha dicho nuestra colega Lizárraga. No quisiera estar redundando, presidente, sé que estamos bastantes horas acá, y lo que interesa como fórmula legal específica es lo que nosotros proponemos. Es que es conocido que en nuestro sistema de administración pública hay mucha gente que llega, como ya se ha expuesto también incluso desde muy temprano respecto a la inmunidad parlamentaria, personas que llegan al cargo público para poder protegerse, personas que llegan con sentencia en primera instancia, casi sorprendiendo al electorado porque las probabilidades que termine siendo sentenciado son altísimas, y sorprendiendo al electorado porque es poco probable que el electorado termine haciendo una búsqueda acuciosa del historial de los candidatos y termina a veces eligiendo por otros factores. Y es poco saludable para la institución y para la política que personas que al final han sido sentenciados por algún delito, incluso delitos contra la administración pública, y que no obteniendo este amparo que se repite constantemente de la última y final instancia, terminen postulando y estén habilitadas para tal fin. Entonces nosotros sí creemos firmemente que las personas que ya tienen una sentencia en primera instancia no deban postular y mucho menos ejercer un cargo público. Eso para nosotros es bastante riesgoso. Seguramente cuando después, si así lo determina la justicia, terminen estando absueltos, podrían postular. Y ahora esto también tiene una correlación de acuerdo a diferentes sentencias que han habido y principalmente la del Tribunal Constitucional cuando habla sobre el interés público. Y el interés público justamente radica en lo que ya he mencionado. Presidente, como siempre, para ser conciso y puntual, lo que proponemos como reforma del artículo 34 en la Constitución es agregar un último párrafo después de lo que menciona, y lo voy a leer. El artículo 34 dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley, no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley. El agregado que proponemos es: no pueden postular a cargos de elección popular quienes cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso. Este último párrafo es el que solicitamos agregar a la Constitución en el artículo 34. Y en el siguiente artículo, que también pretendemos modificar, que es el artículo 39, paso a leer lo que menciona el artículo actualmente. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Y en este orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y en este caso agregaríamos, y de la Junta Nacional de Justicia, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo en igual categoría, y los representantes de los organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Esto es para que no puedan ejercer. El último párrafo es el que agregamos a este artículo 39. No pueden ejercer cargos en la administración pública los condenados en primera instancia por delito doloso. Estos son los dos párrafos en sendos artículos de la Constitución que planteamos reformar, presidente, e insisto,
todo lo anterior que ha mencionado nuestra colega y todo lo que sabemos, lo dañino que es tener personas que estén en esta situación ya sentenciados, aún en primera instancia, resulta desprestigioso para la política y para la administración en general. Esto es en resumen y en concreto, presidente, apelando siempre a su pedido de concreción y de síntesis, es lo que puedo aportar para su debate en el momento que usted lo estime conveniente. Muchas gracias por escucharme. A usted las gracias, congresista Renán Espinosa, y le agradezco justamente ello, ¿no? El poder de síntesis y ser directo en cuanto a la exposición de su proyecto de ley, pero si fuera detallado tampoco tendríamos ningún problema, como siempre lo hemos sido, de poder escucharlo el tiempo que considere menester, así que somos muy tolerantes con todos los congresistas de la República. Así que muchas gracias. Hoy día se ha abierto el debate sobre los impedimentos de determinados candidatos a postular a cargos funcionales, sobre todo los altos cargos, digamos, de función pública. Así que muchísimas gracias por el debate, muchísimas gracias por su exposición, tanto a la doctora y congresista Carolina Lizárraga, como al señor congresista Renán Espinosa por sus intervenciones.